de la primera temporada virtual del MRR. Es el cuarto, si no me equivoco, la cuarta sesión que tenemos. En esta tarde de jueves 13 de agosto, muy caluroso por acá en el norte, sin lluvias. Esperemos que con esta presentación pues, nos favorezca la lluvia, ¿verdad? Que nos traiga el agua, mi amigo César Tijerina. Un gusto saludarte, César. Un increíble médico veterinario, amigo personal, a quien le guardo una gran estima. Y pues qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. Voy a hacer una pequeña reseña de quién es nuestro amigo César Tijerina González. Él es socio de Manejo Recreativo de Rancho de Asociación Civil. Es médico veterinario zootecnista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León en 1982, capacitándose durante 1983 y 1984 en transferencia de embriones y colección de semen bovino y manejo reproductivo de hatos. Es responsable del Centro de Procesamiento de Semen de la Unión Ganadera Regional de Nuevo León durante 1984 y 1985 y participando en asesoría directa o administración de ranchos ganaderos en Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango y en San Luis Potosí, desde 1986 y hasta la fecha. Está en activo nuestro buen amigo. Su entrenamiento formal en administración de pastoreo y diseño integral de ranchos se inició en el 2013 con cursos y o diplomados en pastoreo racional Boicín, diseño ideológico en línea clave, el KLAN, manejo holístico de los recursos y pastoreo intensivo no selectivo, agregando al manejo reproductivo la selección genética adaptada para pastoreo. Una gran experiencia de nuestro buen amigo. Amigos, oyentes, participantes, las preguntas en esta tarde, por favor diríjanlas al chat de MRR. Ahí nos va a estar atendiendo el ingeniero Diana Chávez. Y al final haremos las preguntas respectivas al lugar. Bien, para iniciar nuestra presentación en esta tarde, yo te quiero preguntar, César, el manejo regenerativo de ranchos, ¿qué es y qué es lo que hace dar el cambio? César, tienes una hora para contestarnos. Adelante. Todo tuyo. Bien. Espero no tardarme tanto. Sí. Pero vamos empezando. Mucho gusto en saludarlos a ustedes que están allá. Está mucho más fresquito que aquí, te lo aseguro. Aquí lo bueno es que ya el sol ya se metió por la diferencia de horario, pero se siente mucho el calor. Me da mucho gusto poder participar con ustedes y saludarlos y ser de utilidad de alguna manera. A todo el mundo que nos está escuchando también, muy agradecido por participar. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues tengan toda la confianza de hacerla a través del mecanismo que les dijiste ahorita. Muy bien. Lo primero que quisiera compartirles es que, para evitar alguna confusión o lo que sea, es que MRR lo usamos indistintamente para nombrar a un grupo, o sea, una asociación, que es nuestra asociación civil, que no tiene fines de lucro, también para referirnos a un conjunto de estrategias de manejo que se recomiendan en un momento dado para mejorar los suelos y con ellos las plantas y con ellos los animales en un rancho, de modo de hacer la actividad que están llevando a cabo de ganadería rentable. Entonces, para distinguir uno de otro, cuando nos referimos a la asociación, nomás le agregamos las palabras AC, MRR AC, y cuando no, pues nada más MRR. ¿Quiénes son? La MRRAC, pues es un grupo de profesionistas, de especialistas y de gente interesada, ganaderos, que en algún momento dado, viendo la situación que estaba y pensando que podíamos tener más impacto en un momento dado, nos hicieran más caso si éramos una organización de la sociedad civil, decidimos integrarnos de esa manera. Ya habíamos empezado con un grupo de ganaderos a compartir experiencia. Más o menos la última vez que hicimos un recuento ya éramos más de 250 y teníamos de alguna manera intervención en más de 500,000 hectáreas en el país. Ahora, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué lo que llamamos regenerativo, no? Voy a hacer una pausa. En 2013, por ahí, 2014. César, te interrumpo. Nada más
Si puedes acercarte un poquito más, la gente está diciendo que no se escucha muy bien. Y yo considero que es Ok, cuestión de, puede ser del audio de otras personas, pero para evitar problemas, a ver si te puedes acercar. Eso, gracias. Gracias. muy bien. Gracias a ti, Diana. Bueno, continúo, ¿no? Adelante, Si a alguien adelante. le queda una duda de lo que... ¿Mande? Adelante, César, adelante, adelante, las preguntas ahorita Adelante. contestamos. Sí, hasta el último, ¿no? Para ver si alguien tiene duda entre lo que es MRR y MRRAC. Sí, muy bien. Esto nace, como les digo, por éramos gente que estaba viendo la situación de la problemática, pues, del país. Entonces, nada más quise agregar 2 o 3 laminitas aquí que oficializan nuestra percepción de manera en los diferentes lugares en donde estamos tratando. Por ejemplo, en 2013, que publica la CONAFOR, la Línea Base Nacional de Degradación de Tierras, habla de que más o menos el 90% del país, así de ese tamaño, ya muestra signos de degradación de algún tipo, ¿no? Lo importante aquí es que en 2007, perdón, o sea, menos de 10 años antes, ese porcentaje era de 64%. Entonces creció increíblemente rápido y lo más serio de todo esto es que casi el 40% de esa superficie está degradada en un grado severo. Ahora, ¿qué es la causa más grande de esta degradación? Son pérdidas de fertilidad, la erosión en la materia orgánica y la erosión. Estos 3 aspectos contribuyen al 30% de la degradación y se deben, fíjense nomás, a la deforestación, al sobrepastoreo y a las actividades agrícolas inadecuadas. La mayor parte de la deforestación se debe, por un lado, a la ganadería y por otro lado, a la explotación que se hace de los bosques, ¿no? Entonces, estamos, como quien dice, bien metidos en el ajo, haciendo mucho desorden y participando mucho en lo que es la degradación de los suelos del país. Ahora, ¿qué quiere decir severo? Nada más, para eso sigue esta. Entonces, bueno, nada más es una aclaración que dice la degradación del suelo se refiere a procesos inducidos que logran que disminuya su potencial y su capacidad de producción o de trabajar, ya sea ahorita o la futura. Entonces, lo importante aquí es que cuando hablamos de severo, estamos hablando de una pérdida del 50 al 75% de la capa superficial. Más de la mitad del país, el 90%, tiene más de la mitad de la capacidad de la capa superficial que se ha perdido. Entonces, pues eso es bastante serio, ¿no? Y si hablamos de pérdidas en cuanto a tierra, la FAO tiene un esquema diferente y estamos hablando de pérdidas de entre 50 y 200 toneladas de suelo para la misma calificación de severo. Entonces, es muy importante ponerse a trabajar para que en las áreas agrícolas ya no se, o sea, haya cubierta, pues esté el suelo cubierto y no se vuele tanto suelo. En esta siguiente transparencia nos damos cuenta que más o menos el 5% de la superficie del país está degradada por actividades agrícolas o ganaderas. Y un 7.4% adicional, o sea, para completar 42, a la pérdida de la cubierta. O sea, el otro 50 y tantos es de todo el mundo. Pero si ustedes se fijan en las causas, hay unos puntitos verdes en el mapa, no sé si sean visibles. ¿Me pueden contestar? ¿Sí? Sí se ven. ¿No? Ok. Sí se ven, César. Entonces, en la parte norte, en lo que es Veracruz también, se ven. Correcto, se ven. Esos puntitos verdes decir sobrepastoreo.
O sea, eso es directamente relacionado con nosotros. También hay deforestación, como decíamos, pero sobre el sobrepastoreo. Entonces, pues es algo que podemos tratar directamente y capacitar y poderlo resolver de una manera bastante rápida, ¿no? Ahora, a todo esto de la degradación de los suelos, pues hay que agregar que las lluvias pues son muy escasas, son muy erráticas. Por otro lado, eso ha significado que los potreros en general en el país han llevado su capacidad de carga. Por otro lado, la actividad se ha hecho muy poco rentable, ha perdido mucha rentabilidad. Los insumos son caros, hay menos ganado, de todos modos, aunque haya menos, no se vende al precio que debería, etcétera, ¿no? Por otro lado, bueno, este es un dolor de todos, ¿no? No hay recursos o son demasiado limitados. Parte de apoyo que nos apoyen, que es obras de infraestructura, alimentos producidos, que ha bajado mucho la calidad. Entonces, a todo eso de la degradación tenemos que agregarle esto como problemática. Entonces, viendo todo eso, decía hace un rato que se reúne un grupo de personas para darle una solución, pero la solución tiene que ser con un enfoque diferente. Es decir, todo mundo, hasta el gobierno, ha intentado soluciones y no le atinan. Entonces, la idea fue que este instrumento, esta asociación o agrupación, considera un enfoque diferente, ve diferente las necesidades, pero también las responsabilidades de los participantes. No nada más se necesita apoyo para hacer una cosa, sino hacer previos pasos para poder llegar a esa situación de necesitar ese recurso o poner esa presa o lo que sea, ¿no? Entonces, por otro lado, utiliza a lo que se llama un enfoque de sistemas, una visión holística o una visión más allá de integral en la revisión de todos los elementos que forman parte de este sistema, llámese plantas, llámese animales, llámese suelos, etcétera, y con el objeto de ver las interconexiones que hay entre ellos. Y con eso poder tantear, como quien dice, las posibles repercusiones que puede aplicar tal o cual práctica en una recomendación. La idea de esto es evitar efectos negativos que no sean intencionados, ¿no? Entonces, este enfoque con la capacidad de todos los integrantes permite, vamos a decirlo así, disminuir los errores o disminuir el efecto de los errores en un momento dado de equivocación, ¿no? Bueno, ahora, a esa organización aporta una serie de prácticas que ya decimos que se llaman MRR, que son 10 aspectos. Aquí les voy a decir una cosa muy importante. Importante en este sentido, cuando empezamos con toda esta idea de trabajo, hablábamos de agricultura regenerativa y se habla de ganadería regenerativa, pero nomás nosotros, o sea, no existe el término desde el punto de vista, ¿cómo les diría? Oficial, vamos a decirlo, de una organización como Drawdown o el Carbón Underground que está allá en California, etcétera, que tienen muy bien definida, y universidades, etcétera, que tienen muy bien definida la agricultura regenerativa, pero no a la ganadería. Hablan de pastoreo regenerativo, pero no de la actividad ganadera en su totalidad, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues dijimos, pues si cada quien va a poner, vamos a poner los que nos convengan a nosotros, no tanto convengan, sino los que se ajusten y se adapten a la situación extra, que sean efectivos o que sean prácticos para resolver la situación, ¿no? Entonces, la idea de estas prácticas es mejorar la salud del suelo, a través de esto recuperar la función de los ecosistemas.
la funcionalidad sana, pues, porque empieza todo con la potenciación o con el refuerzo, por decirlo así, de la actividad fotosintética de las plantas. Con esto se inicia una cadena de ciclos y de acciones que incrementan la materia orgánica. Con el incremento de la materia orgánica se incrementa la fertilidad. Al haber muchas plantas y cosas que están haciendo eso, pues se incrementa la biodiversidad. Y con esto se incrementa su capacidad de retener agua, secuestrar carbono, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar con esas prácticas. La primera es una que nada más nosotros ponemos, pero creemos que es una de las más importantes. Los propietarios y los trabajadores de los predios deben ser personas motivadas y capacitadas. Una de las cosas más difíciles para nosotros es llegar a un rancho a tratar de hacer algo que le sirve al rancho cuando nadie quiere ver ni siquiera con eso porque es trabajo adicional o ya me lo sé o todos los pretextos del mundo para no hacerlo en un momento dado cuando estamos con nosotros. Entonces es muy importante la participación del propietario, por ejemplo, para ir viendo la forma de motivar a sus trabajadores. Una de ellas, por ejemplo, es, y dijiste que iba a llover, ¿no? Bueno, celebran 3 actividades en el rancho grandes. Cortando y errando, cuando están palpando o cuando están haciendo el programa de empadre, por decirlo así. Entonces, aprovechan el motivo de la reunión y hacen una fiesta. Trabajan y hacen una comilona, arreglan las cosas y promueven la convivencia entre las familias. ¿Qué otra cosa hacen? Por ejemplo, en vacaciones, cuando regresan los muchachos de la escuela, ya tienen para ellos ciertas actividades adecuadas a su edad y todo, y reciben un pago, por decirlo así, por ello. Van a campear, a abrir el agua quién sabe dónde, etcétera, etcétera. Entonces se divierten porque ya traen un caballo, les gusta estar en el rancho y además reciben una pequeña pago, ¿no? Por eso. La idea de los trabajadores, por ejemplo, es que vayan dentro del rancho progresando, de modo que si al patrón le va bien, a mí me va bien. Si a mí me va bien, a él le va bien. Y ahí vamos todos de la mano. Entonces, la producción del rancho, en cierto modo, es también parte de eso. Ahora, la siguiente práctica que se recomienda mucho, que es fundamental aquí, es una planeación financiera. Casi todo el mundo que escucha hablar de pastoreo, de administración de pastoreo, regenerativo, el nombre que ustedes le quieran dar, inmediatamente piensa en los cuadritos. Bueno, allá con ustedes en Chihuahua, como está más grande el terreno, allá piensan en franjas, pero aquí en la Huasteca, que estamos chiquitos, aquí luego se dicen cuadritos. Ah, ya vi tus cuadritos, médico. Ese es el saludo de vez en cuando, ¿no? Entonces, todo el mundo piensa que hay que poner cuadritos, los cuadritos son caros y que hay que ponerlos todos de golpe. Pero no necesariamente hay que empezar así, ¿verdad? Ni siquiera hay que empezar con tantos cuadritos. Se hace una planeación financiera de modo que del mismo cuero salgan las correas. Luego podemos hablar, no, el orden que le estoy dando no significa de ninguna manera la importancia, porque es como en el Beatmaster. Van todas juntas. Y si falta una, ya no es lo mismo. Entonces, practicamos un sistema de pastoreo que se llama pastoreo intensivo no selectivo. Cuando la situación lo merece, perdón, mira, me dijo bien, ya le puse aquí una sombrilla para que no se vaya a mojar. Cuando el pastoreo, cuando se requieren de descansos largos, de acuerdo a la situación previa del predio, pues se dan descansos largos, 1 o 2 periodos de crecimiento según el ambiente. Cuando estamos aquí en la Huasteca, pues necesariamente los ciclos del agua y todo son más cortos y entonces el descanso es adecuado. Estoy mencionando esto porque si bien nosotros trabajamos con la palabra descansos largos de 1 o 2 ciclos, tratamos de hacerlo en todas partes. Una de las razones más importantes de esto
aún en la Huasteca, de repente a mí me ven con unos ojos así de que no vamos a pastorear aquí hasta dentro de 8 o 10 meses o un año inclusive. Entonces, la razón más importante es que hay monocultivos. Entonces necesitamos que salgan muchos zacates. Hay gente que casi que se ofende, ¿no? Cuando nacen de otros pastos en sus terrenos, ¿no? Todavía no comprenden la riqueza que trae consigo la diversidad, ¿no? El otro punto que sigue en las prácticas de manejo es el abastecimiento de agua. El abastecimiento de agua, pues todos entendemos que es el factor limitante más grande, pero es muy importante saber que también es uno de los factores de desarrollo más grande. Cuando el ganado toma agua en la cantidad adecuada, cuando no tiene que viajar más de cierta distancia para tomar esa agua, trabaja mejor, se enferma menos, los animales de engorda, sobre todo de repasteo, aumentan más rápido, se avanzan de ventajas muy grandes. La idea del agua es que seamos capaces de hacer que en cada potrero o en cada división que haya una forma de tomar agua. La siguiente que platicamos normalmente es que cuando estamos trabajando, manejando el ganado esencialmente o los potreros, estamos tratando de cuidar toda la vida que haya. Entonces, tengo un cliente que es muy amigo, y yo le digo el homicida, porque ese luego le manda a traer algo que siempre termina con sida, ¿no? Entonces, de repente ahí discutimos porque le digo, es que ya no mates, vamos a hacer una apuesta, ¿no? Antes de que tú mandes traer a tu homicida, ¿qué tal si le pensamos en algo que promueva la vida? Y que esa vida que promuevas sea la que controle la vida que nos está haciendo, la vida de cuadritos. Necesitamos dejar que la naturaleza aquí se entienda, favorecer la vida en el suelo, de modo que los animalitos que no tienen vela en el entierro, como escarabajos y otra serie de bichos, no las llevemos al baile sin querer, con esos efectos no intencionados que suelen asociarse al uso de estos productos. Una cosa muy importante es que la siguiente práctica trata de eso. El pastoreo intensivo no selectivo significa, entre otras cosas, que le quitamos al ganado la oportunidad de seleccionar lo que va a comer. Entonces, yo luego me entendí con esto del pastoreo porque era como llegar a mi casa. Yo era muy tragón y llegaba a la casa y decía, oye mamá, aquí hay albóndigas, aquí, ajá, esto es lo que hay, cuña, y te lo comes. O sea, aquí no hay para escoger, aquí no se vale. Entonces, tienes mucha hambre, coma mucho, échese otro plato, pero esto es lo que hay. Entonces, pues claro que cuando llevaba algún amigo de la escuela, lo que sea, sobre todo alguna amiga, una vez salió una que dice, es que yo como pollo, nomás puras pechugas blancas, no como carne negrita, pues esto es lo que hay. Entonces, a lo que voy es que necesariamente cuando la comida es a lo que hay, o sea, sin seleccionar, va a haber algunos animales que no nomás no les guste, sino que sufran con ello. Y en general, en las épocas en donde el pasto no es bueno, y al comerse la parte más baja, que es de menor calidad, pues van a sufrir en la condición corporal. Entonces tenemos que monitorear esa situación para hacer una suplementación efectiva que sea mínima y que sea la correcta. Ya en algunas ocasiones se da de energía, en algunas ocasiones se da de proteína. A ver, ¿me estoy viendo? Ya no me vi. Ah, no, ahí están todavía. Entonces, necesitamos monitorear la situación para saber cuándo hay que darle el ganado, porque en el trabajo del ganado lo que estamos privilegiando es la condición corporal. Ahora, en el ganado somos también muy estrictos. Esta es la única de todas las escuelas que yo he navegado que trata con el ganado. No sé si ustedes en lo que han caminado por ahí en el mundo van por algún país, sobre todo a mí me tocó ver eso en Colombia mucho, en donde ves unos potreros preciosos, unos guineos del tamaño de uno y las vacas bien flacas. Bueno,
si está tan bueno el restaurante porque las vacas están flacas, ¿verdad? Entonces, no es genética de pastoreo o la estaban manejando, pues muy raro, ¿no? Porque de plano toda esa comida no se traducía en kilos en los animales ni en buena condición y obviamente con eso pues no en buena producción. Entonces, otra cosa que buscamos es que este ganado sea precoz, que empiece a ciclar pronto y que paran temprano. Es decir, ya podemos decir, por lo menos aquí, una persona que hace un empadre, no decimos controlado porque lo controlas cuando quieres, ¿verdad? Decimos que es estacional porque se hace en los meses de septiembre. Cuando va a parir ese ganado, lo hace ya después de que empezaron las lluvias aquí en la región. Entonces el ganado, las mamás paren en la mejor época del año para crear sus becerros, volver a ciclar y quedar cargadas en el periodo de un año, ¿no? Entonces, es muy difícil aquí que empiecen con ese empadre estacional y cuando empezamos y ya le seguimos, por decirlo así, que baje de 90 días, señor, eso es verdaderamente bueno. Entonces lo que hemos hecho es decir, ok, vamos a hacer una cosa, haz tu empadre de 90 días, pero nada más vamos a escoger becerras de reemplazo de los primeros 45 días. Porque son las que tienen esa predisposición genética de parir temprano, son más grandes, tienen una serie de ventajas a la hora del manejo reproductivo. Ahora bien, junto con este empadre, que es un manejo reproductivo, hacemos un programa de sanidad basado en vacunación que sea efectivo. Nada más las que se necesitan. O sea, las que son obligatorias por cuestión de sanidad del gobierno, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, aquí en la Huasteca tenemos la rabia y nada más. Entonces las demás se hacen, o sea, ya nos ponen a pensar, porque las demás se hacen si hay de qué defendernos, ¿verdad? Entonces, otra que es muy importante y que es la más frecuente, sea necesario poner, es la de... Esa se lleva todas las novianas de golpe en septiembre, cuando empiezan los cambios de temperatura. Finalmente, la última de las prácticas también tiene que ver con el aspecto social y es la sucesión. Es decir, ya hablamos con el señor ganadero, le gustó, se convenció, empieza a trabajar y de repente le preguntamos, ¿y para quién trabajamos? Ah, caray. Entonces, muchas gracias. Entonces, es algo que no nos gusta ver porque pues, nos recuerda que ya se acerca la hora de entregar los tenis, ¿no? Pero es muy importante hacerlo porque ya tiene repercusiones legales, tiene costos o pagos de impuestos, tiene una serie de cosas que es muy importante dejar arregladas y visualizadas en el contexto de la administración del rancho. Hasta aquí vamos bien ya con las prácticas, ¿no? Ahora, ¿qué nos hace dar este cambio? O sea, entrar del esquema normal de manejo que yo tenía a un esquema regenerativo. Uno que está acá dando pláticas y todo, ve que es muy difícil que la gente cambie. Y las gentes que hemos visto que cambian es casi porque no tienen de otra. O sea, tan endrogadas, en deudas, ya tuvieron que vender un cacho del rancho, se quedaron con la mitad del ganado y platican contigo y dicen, pues ya nomás me queda hacer lo que tú dices, ¿verdad? O casi. Entonces, después empezó a trabajar y se van dando cuenta de que muchas de las percepciones que tenían, pues estaban erróneas, ¿no? Una de ellas es que es muy caro, otra es que es muchísimo trabajo, que poner los lienzos, quitar los lienzos, etcétera. Entonces, poquito a poquito se van dando cuenta. Una cosa importante también es que la mayor parte de los dueños de ganado aquí, de los predios, pues, son pequeños predios de 20 y tantas hectáreas, 30 hectáreas, una cosa así, en el promedio.
alrededor del 70, algo así, por ciento de los ganaderos del estado de San Luis tienen menos de 20 cabezas de ganado. Entonces dicen, vamos a hacer todo ese jale nomás para estas vacas. Ni siquiera tengo chance de atenderlas porque me tengo que ir a mi jale. Entonces, ¿qué hacer para dar este cambio? Aquí viene una ocurrencia de un día en una plática en un ejido aquí en Tamuín, en donde le dijimos, necesita traer usted secretario a Chihuahua. ¿Cómo? Sí, tráigase a su hijo, a su hija, a su señora, para que apunte lo que le estamos diciendo. Pues usted no le apunta y luego de hacerlo. Pero entonces los hijos o las hijas empiezan a llegar a las pláticas y empiezan a enterarse de que hay una manera mejor de hacer las cosas. Y que ese posado les da a ellos la posibilidad de vivir, porque nadie tiene ganas de vivir fregado en el rancho. Entonces los mismos ganaderos dicen, los viejos, ¿verdad? ¿Pero qué le puedo dar a esta muchacha? Hombre, si nomás me caben 10 vaquitas ahí o 15. Le dije, ¿qué tal si le caben 40, 45? Ah, caray. Pues vamos trabajando. Le dije, ya se está tardando. Mejorando los suelos, mejorando el terreno, pues mejoramos la capacidad de carga. Va a ver usted, ya se va a volver algo atractivo para sus hijos darse aquí. Entonces, pues vamos aprendiendo. Ahora, para esa persona es verdaderamente difícil y todos los que estén así como yo se van a dar cuenta. Después de todas estas horas del partido, de repente decir, estaba mal lo que estaba haciendo. Estaba dándome. Y hay que cambiar. Ser para reconocer que estamos equivocados. Y además de hecho valor, porque todo el mundo se da cuenta que estás haciendo las cosas. Y va a empezar la carrilla. Y va a empezar una serie de cosas que luego se quitan. Pero en lugares pequeños, como son la mayoría de los países, ese peso social tiene mucho que ver. O tiene mucho que ver el peso del papá sobre los hijos. Vamos a cambiar la raza, vamos a cruzar. Dios, mi vida, vas a quitar mis charolais. Yo conocí a un señor que tenía, no sé si 20 o 30 años de estar creando charolais, porque su papá estaba vivo todavía y no los podía quitar. Y le digo, ¿cómo es usted? Me hubiera hablado hace tiempo y hacemos 2 ranchos en su rancho, o uno para él y que se divierta con sus charolais, y hacemos el otro decente donde sí trabaje como debe ser. Entonces, siempre hay que pensar que hay una manera de hacer las cosas. Ahora, el cambio muchas veces se puede dar. Me ha tocado verlo más bien en la Azteca, no sé si en otras partes, pero las mujeres, las señoras están teniendo más peso en los ranchos, porque son las que se quedan ahí. En un día me tocó una plática en enero, con los bromes, y aquí porque ustedes ni siquiera hacen nada en el rancho. Nosotros somos los que ordeñamos, nosotros somos esto. Y le digo, ¿ya saben inseminar? No, pero les enseño. Y felices, ¿no? Porque se está dando un grado de independencia de no sé cómo llamarlo, de su propia familia, y empoderan a las mujeres. Los hombres no nos quedamos quedados. Una mujer, hay que ver. Estamos perdiendo tu señal. Porque dicen, Ay, me arrimo otra vez, acerco otra vez. Sí. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Ándale, así necesitamos que estés porque sí se pierde luego la calidad del sonido. Gracias. Bueno. Ándale, gracias a ti. Entonces, hay señores que de plano no pueden. Pero con esa estrategia de hacer sus hijos o a sobrinos, cuenta,
dejan que ellos lo hagan y ellos cometan los errores. Y que sí, ¿a quién le van a pasarles? Hay diferencias de poder dar pero no es fácil y sobre todo para una persona de edad. Y resulta que en este país la mayor parte de los propietarios de los terrenos y de los ranchos tienen más de 60 años. Entonces, pues son los que siguen. Otra estrategia que hemos seguido con la Sierra Gorda, pláticas de capacitación, aquí en particular en Valles, en las escuelas. Hicimos una vez una propuesta para agregarle al programa, quitamos la palabra modificar porque yo le decía y todo el mundo me decía que no. Pero cuando decíamos le agregamos al programa de educación a los niños de primaria y secundaria, los que deben de pecuaria, que a los que quieran, vamos a tener una mucha mejor educación a la hora de que lleguen a la escuela técnica. Y eso va a hacer que mejore la situación aquí. Bueno, a los niños que no han aprendido malas mañas, como dicen los viejos, es a los que les podemos poner toda esta conciencia regenerativa. Los niños lo aceptan con una naturalidad preciosa. Tuvimos una sola experiencia en ese sentido, en un ejido aquí en Tancahuitz, en donde los niños en la parcela escolar, más o menos es de 1 hectárea pasadito, produjeron la semilla del ejido y ellos la escogieron. Y venía un viejo, papá, no señor, aquí no, es que vámonos de aquí, esta la estamos cuidando nosotros. ¿Y por qué van a hacer ustedes eso? Porque nosotros sí apuntamos, decían los niños. Y sí pesamos, y no es a ojo. Y fueron ellos los que produjeron la semilla para el resto del ejido, de maíz criollo, por cierto. Entonces, un último elemento que yo agregaría aquí fue una plática con un señor muy, muy conocido allá en Argentina que se llama don Carlos Ridano, una autoridad, sí, que allá en Argentina habían encontrado de suma importancia que cuando cualquier persona regresara de un curso, de un taller o de cualquier cosa relacionada con esto y empezara a hacerlo, debía haber o un club o cualquier cosa cerca donde él viviera o en su localidad, porque dice, es muy fácil perderse, sobre todo al principio. Entonces empieza uno a resolver, pero sin alguien que te recuerde el espíritu o la filosofía, lo que estamos haciendo, a los 6 meses al año ya andas en otro camino muy diferente. Porque tú vas resolviendo y te va a llevar las consecuencias de cada una de esas. Entonces, un grupo de apoyo, es muy, eso se puede construir y por cierto tiempo, por lo menos, se le puede dar seguimiento con algún técnico que los guía a todos. ¿No? Aquí con esto no quiero acelerar ni decir vamos a poner grupos Gabats, porque allí era mucha presunción. Yo ya hice esto, yo ya hice aquello. No, estos grupos son para decir yo tengo este problema y no lo puedo resolver. Entonces, entre todos veamos la manera de resolverlo. Y de eso se trata. Bueno, yo creo que hasta aquí. Un último detallito nada más. Hará unos 3, 4 años, la FAO, un poquito más, pero hace unos 3, 4 años, publicó unos para producir ganado de bajas emisiones de metano. Para mí fue un gusto muy grande descubrir que todas las recomendaciones que están haciendo ellos, prácticamente, son las que tenemos incluidas aquí. Entonces, estamos haciendo un trabajo dicho casi sin querer, liderado por la FAO y técnicos de Argentina, de Uruguay y de otros países que llegan a ese consenso, para que tengan confianza. Ahora sí,
estoy a su disposición para las preguntas que quieran. Muy bien, César, muchas gracias por tu presentación. Oye, nada más tengo un pequeño reclamo para ti, César, porque al inicio de la conferencia te pedí que nos mandaras el agua a nosotros Ay, ay, ay. y te quedaste con ella. Bien, vamos a pedirle a nuestra Pues sí, compañera es que Diana aquí también Chávez, faltan. Oye, pues sí, que haga las preguntas al lugar. ¿Sí? a ver, una cosita nomás. Sí, Sí, César. a ver, nomás quisiera hacer un último comentario. Un último comentario. Adelante, adelante. Eh, y Diana, es algo que de alguna manera he comentado con ella, pero es importante para mí compartirles esto. Cuando uno empieza a estudiar esto de la regeneración, de lo que significa la vida, de lo que significa dejar que la vida prospere, porque todo mundo y todo bicho tiene su lugar. ¿Alguien sabe qué le hace cambiar a uno? En serio, por lo menos es lo que yo estoy experimentando. Y es como que andas menos solo y consideras más a los demás en tu diario actual y como que te haces más sociable, más, no sé si llamarlo paciente, pero no creo, pero consideras más la participación de los demás que están a tu alrededor. También lo cambia uno, es lo que quiero decir. Cuando uno empieza a practicar esto, también lo cambia uno y se empieza uno a sorprender de la fortaleza que tiene la vida y de cómo tiene influencia sobre uno, aunque sean animalitos, ¿no? Eso era lo que quería agregar. Así es, y cómo Bonito todo lo se que- relaciona, ¿no? Muy bien, muchas gracias, César. César, Diana, ¿tenemos vamos. preguntas? Sí, hay dos preguntas nada más. Yo le pedí Pregunta. a César que deje de compartir pantalla. Vamos a ver si dejando de compartir pantalla le quitamos un poquito de peso para ver si llegan las preguntas y te escuchamos mejor, ¿sí? Ahí, si mueves tu cursor, se va. Ahí está, listo. Listo. Muy bien, César. Muchas gracias. Ya. Ajá. Entonces aquí voy a empezar con una pregunta que, bueno, yo creo que eso ya lo explicaste, en qué consiste el pastoreo no selectivo. La distancia máxima que se recomendaría que debe recorrer el ganado para tomar agua en una zona del semidesierto. Bueno, vamos a decir lo más importante, es la bolsa. La bolsa es la que nos permite hacer las inversiones necesarias. ¿Ok? Se han hecho trabajos, investigaciones, etcétera, en donde a partir de los 1000 pies, 300 metros, aproximadamente de la fuente del agua, empieza a haber afectaciones en el pastoreo. Es decir, a medida que el ganado se aleja más del punto de esa distancia, entonces, pues la cosa que hacemos es muy práctica, ¿no? Empezamos a trabajar en un rancho de semidesierto alrededor de las presas, de los presones, de los puntos de agua, hasta donde ese ganado en su particular contexto nos indica que está empezando a cambiar su hábito de pastoreo. Y a partir de ahí empezamos a expandir las redes en función de ese plan financiero, ¿no? No sé si quedó claro. Ok. Pues aquí vamos a ver si O sea, hay veces que la distancia son 1000 metros. Sí. Hay veces que la distancia son 1000 metros porque pues el ganado está bien impuesto a caminar y parece no tener ningún problema. Pues dale, güey, ¿para qué lo guardo, verdad? Pero si llevo vacas cebú de la Huasteca, esas caminan 200 metros y ahí se echan. Ok. ¿Sí me explico? Sí, así es. Depende por eso el depende, ¿no? Siempre, y la importancia de que siempre repetimos que no hay recetas, hay que ver cada caso en particular. Claro que hay principios básicos, hay generalidades, pero sí hay casos que se tienen que estudiar ya en particular. Por ejemplo, aquí nos pregunta alguien, ¿qué porcentaje de cobertura vegetal es la que se recomienda para tener en un pastizal? Entonces, pues, no sé, si quieras comentar algo al respecto.
El 100%. De cobertura El vegetal es 100%. 10. Ya, Ok. ya agarró chambita. Ya agarró chambita. Mira, hemos podido, yo no tengo mucho tiempo en esto, pero hemos podido tener de tener una cobertura inicial del 10-15% a subir en 7 años, creo, en 11 años, a subir a 85%. Posible tener. Y ya cuando yo diga que tengo todo cubierto y todo eso, veo parches de mi terreno que están descubiertos, pues ahí le echo algo para que estén cubiertos. O sea, es una chamba que no va a acabar nunca, pues. Muy bien. La respuesta corta sería la máxima posible. Así es. Sí. Okay. Tengo otra pregunta aquí que dice... Me estoy acordando de los, ¿Cuántos? Fíjate, aquí te voy a meter en de los noticieros de Televisa, ¿no? Cuando están así, se quedan así con los para arriba. Sí. ¿Cuántos días podría entenderse como un periodo amplio de descanso en el clima cálido? ¿Cuánto tiempo es un periodo adecuado de descanso? ¿Cuándo Pues depende. considerarías? O sea, por ejemplo, puede ser 1 o 2 periodos de crecimiento. Si yo terminé de pastorear, depende, volvemos a lo mismo. Si yo terminé de pastorear, en enero, en febrero, y no anticipamos lluvias hasta junio, julio, pues me tengo que esperar no menos de hasta junio, julio, más un mes y medio más a que haya pasto. Porque desde febrero o enero que yo salí de ese pasto no ha habido crecimiento. Entonces no tengo a qué meter el ganado. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Si, por ejemplo, estamos en agosto, probablemente en 30 días pueda entrar otra vez. O en 45, dependiendo de la especie, depende de cuánto llovió, de qué tipo de suelo tiene. Eso se tiene que estar monitoreando en los predios, ¿no? Y se establece una especie de tendencia. Las rotaciones no son iguales nunca. Primero porque no se debe someter al mismo terreno a la misma presión o al mismo perturbación año con año, sino que eso tiene que rotar. Y segundo, porque nunca en el mismo predio, en el mismo terreno, las circunstancias se repiten, pues, de un año. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien aquí entendió que a lo mejor para iniciar un pastoreo no selectivo era necesario tener una raza en específico? ¿Puedes comentarnos algo? Claro, no hay que tener ganado. Así es. Nada más. Entonces, ahora, lo que sí le voy a decir es que algunas van a repelar, algunas se van hasta a querer enfermar, así como que se quieren suicidar, pues échalas para afuera antes. Podemos ver que a lo mejor hay un pequeño porcentaje de vacas que no se adaptan a animales más inteligentes que uno. Yo todavía no veo vacas que habiendo comidas se mueran de hambre. Pero sí hay vacas que dejan de producir al estándar que yo quiero que produzcan. Entonces, simplemente pues entran a un esquema de que tienen que parir en tales fechas. O sea, se le exige un cumplimiento, pues, desde el punto de vista productivo, y las que no cumplen, por la razón que sea, pues se van descartando. Entre las que se descartan, normalmente van esas chifladas. Okay. Sí. En general, van a trabajar las vacas sin mayor problema. Muchas gracias. Déjame seguir expulgando preguntas. Entre ellas hay una que si el ganado puede dormir sin problemas dentro de un potrero sin ir al corral. Pues es lo deseable. Así es. Menos que se lo roben, ¿verdad?
Entonces necesita ir a guardarlo. Tengo un amigo que hasta le tiene unas cámaras allá arriba, en el corral. Ándale. Ah, Sí, es colombiano. ¿Cómo librar el punto de equilibrio en las pequeñas propiedades? Porque el pastoreo regenerativo no selectivo dice si permite incrementar ese número de cabezas, en tu experiencia, ¿cómo librar el punto de equilibrio en pequeñas propiedades? Mire, una experiencia que tuvimos aquí en un municipio que se llama Quismón, fue así. Uno de los técnicos que trabajaba conmigo en aquel entonces, no tenía el señor algo así como unas 7 hectáreas. No, siempre me equivoco. Tenía 5 hectáreas y tenía 7 vacas. Vacones, desde cualquier punto de el pasto que tenía estaba muy, muy sobrado, por eso las vacas seleccionando estaban muy, muy gordas, en muy buena condición. Él no aceptaba trabajar con este esquema, que porque era muy caro, que porque los cuadritos, que porque él ya no estaba para andar a abrir y cierre puertas, que 5 vacas, que le iba a interesar al nieto o algo así, ¿no? Entonces, un día de chiripazo fui con él, allí con este técnico, y me dice, necesito que vengas aquí con este señor, porque nomás no lo convenzo, a ver qué se te ocurre. El terreno era un cuadrito así, era un cuadrito muy bonito, casi, casi perfecto, ¿no? Y pusimos un poste en el mero centro. Más o menos eran, como les digo, 5 hectáreas, eran como 100 metros, algo así, para las orillas. Entonces lo único que hicimos fue poner un alambre a las orillas y luego el otro, como si fuera un reloj. Un compás, exactamente. Le puso hasta una llantita en el otro extremo y ya no batallaba. Entonces, ahí pudo hacer su rotación sin ningún problema, sin ningún esfuerzo, sin tener que poner postes, sin tener que nada. Lo que hay que hacer, ese es lo que yo diría, es ir con ciertos principios, como decías tú antes. Cuando yo platiqué esta manera de resolver, era yo un hereje, ¿verdad? Porque había puesto un sistema radial y no se valía. Y que, me gané unos cuantos Okay. gritos por ahí, ¿no? Bien. Pero lo que... Y, por ejemplo, cuando iniciaron ahí en una situación o en un terreno que está dañado, que a lo mejor tiene baja producción de pastos, ¿cuáles serían los 3 puntos principales que tú considerarías con los que se puede iniciar en este tipo de pastoreo con este manejo regenerativo o MRR que le llamamos? A riesgo de equivocarme, pero me acabo de acordar del maestro de Johann Sitzmann. Ajá. Un día que le hice una pregunta más o menos similar a una recomendación que estaba haciendo él en el semidesierto. Él decía que el ganado era como el azúcar en el té o en el café. Entonces le dije, bueno, entonces eso que estamos platicando, ¿cómo lo resolvemos en el trópico? Y nomás me decía, échale más azúcar. Okay. Es decir, la herramienta para trabajar, y mientras más fregado está el terreno, pues más trabajo necesita, es el ganado. Entonces, entre más pronto puedas acercar el ganado, pero si metes más ganado, pues se tarda menos, ¿no? Y luego dejar descansar el terreno hasta que se reponga para la siguiente. Entonces, yo conozco gente que le habla a los vecinos ahí en el ejido y los hace pasar a todo el que aceptó, ahí hace el trabajo con el ganado ajeno, ¿no? Entonces es una cuestión de creatividad, de que en realidad pues es la herramienta más barata que tienes, el mismo ganado, ¿no? Sí.
Mira, hay unas preguntas que creo que se relacionan porque la gente está preocupada porque crece hierba o que llega a haber más hierba que pastos y entonces ahí si Ajá. habría algún problema, bueno, para el ganado, algún material vegetal no deseado, por ejemplo. Mira, las vacas son lo suficientemente listas como para no comer en toda mi experiencia. Una vaca es tóxica solamente cuando no hay... Y no se come una porque saben tan feo. Vamos a poner esto, espero que no se me enojen. Todas las hierbas que salen en un terreno es una consecuencia. Nacen porque hicimos algo o dejamos de hacer algo a la hora de estarlo manejando. Entonces, necesitamos hacer algo o dejar de hacer algo para que dejen de salir. Si no sabemos exactamente qué es, pues hay que ensayar varias cosas. Lo que yo hago casi siempre es meter ganado, porque sobre todo la alta densidad, es una medicina muy poderosa para resolver ese tipo de... porque deja mucha comida, mucho alimento para las buenas especies, o las deseables, vamos a llamarlas así. Si no tienen esa oportunidad, es que todavía no está listo el pequeño ecosistema, ya hay alguna otra cosa. Lo que sí, nunca he recomendado es echarle veneno a esas hierbas. Primero, porque es comida que estamos dejando de utilizar. Segundo, porque el veneno se va por las raíces y mata a la planta hasta la raíz. Pues no sabemos en realidad cuánto de ese veneno pasa a los microorganismos que están alrededor, y lo que tiene sosteniendo la funcionalidad del ecosistema son los microbios que están debajo del suelo. Entonces debemos ser muy cautos en lo que le vamos a echar arriba para que no afecte lo que esté abajo. Muy bien, muy importante. No le va a pasar nada. No sé si alguno de mis compañeros, Benito, tengas alguna pregunta más que Sí. no haya yo alcanzado a leer por aquí, que no haya alcanzado a filtrar. Sí, propiamente yo no. Tenemos una pequeña participación de nuestro presidente, el médico veterinario Gerardo Díaz, que nos va a hacer algunos comentarios. Gerardo, adelante, por favor. No lo veo, ¿lo ves tú, Nacho? Yo Yo tengo la lista, nada más estoy esperando que active su micrófono. Ya le estoy pidiendo que active su audio y su cámara. Gracias. Ok, muy bien. Fíjense que mientras les comento que hay también una pregunta respecto a la asociación, que cómo le podemos hacer para conseguir recursos. Gerardo. Aquí está Gerardo. Adelante, Gerardo. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gerardo? Muy bien, muy bien. Muchas felicidades, Doc. Me da gusto. Gracias. Muy bonita plática. Yo quería, ya a sabiendas de lo que va a decir, ¿verdad? Pero preguntarle qué le ha parecido la alta densidad y el pastoreo no selectivo en lo que es la regeneración de los suelos. Hasta ahorita para mí ha sido la herramienta más poderosa. Yo la he usado aquí en la Huasteca sin saber que se llamaba alta densidad para romper los suelos después de que entró un incendio, para romper la costra. Con esto hemos logrado que la recuperación del terreno después de la lumbre sea el doble de rápido. Hemos usado el ganado también de esta manera para hacer brechas, es decir, más bien brechas enmontadas con huizache o lo que tú quieras, para volverlas a dejar en condición de paso de vehículos. Es una herramienta muy poderosa. De hecho, aquí como hay más de uno que me ha dicho que no le tengo respeto yo a las vacas, ¿verdad?
que las traigo trapeando el suelo. Sí, muy bien. No sé si Sí, la quede verdad claro. lo felicito. Lo felicito, doctor, y qué bueno que anda chambeando en eso. Y sí, la verdad es que ha sido una muy buena herramienta para nosotros también acá en los desiertos. La alta densidad y el descanso largo y el pastoreo no selectivo y lógico, pues afinar el rumen de las vacas Al para final, lograr que cosechen todo el zacate, toda la producción de ese año, ¿verdad? Y muchas gracias y muchas felicidades, doctor. Una estamos pregunta, para lo que sea necesario. A ver, eh, ¿qué pasa con el gatuño? Que ¿cómo se controlaría el gatuño? Y yo les pregunto porque sé que pueden sacar un comentario muy interesante de eso. yo creo Cualquiera. que Gerardo tiene más elementos para contestar eso que yo, ¿eh? Le cedería el micrófono. Muchas gracias. Sí, mire, el gatuño es un mejorador de suelo, ¿verdad? Es una leguminosa. Entonces, normalmente el gatuño se pone en las partes más sobrepastoreadas, es donde sale. Entonces es como decirle a la naturaleza así, abrir los brazos y decir, espérate, ya no me pegues, ¿verdad? Ya no me pegues. Entonces salen las arbustivas o los gatuños o todo lo que tiene espina. Entonces una forma de acabar con el gatuño, pues lógicamente es acabar con la causa, ¿verdad? La causa es el sobrepastoreo y las bajas densidades. Una forma muy fácil de hacerlo, el gatuño es muy noble. Es a meter las vacas en alta densidad donde hay muchos gatuños, que dejen, que coman todo lo que se pueda, quiebren el gatuño, pero que dejen mucho, mucho estiércol ahí. Y después de eso le dan un descanso largo y en 2 o 3 años el 80% de los gatuños ya se acabó la función de ellos, que es de mejorar el suelo. Al aumentar las bacterias a nivel suelo, aumenta los microorganismos, ¿va? Y la nutrición es más a base de bacterias que de hongos. Ahí es donde ellos desaparecen, se van del rancho, pero ellos siguen mejorando suelos en alguna otra ocasión, ¿verdad? Es muy común ver abajo de los gatuños los zacates más finos. ¿Por qué? Porque ellos le dan alimento para que ellos se pueda regenerar y se den las mejores especies de zacate. Esa es una buena forma de hacerlo con alta densidad y descansos largos. Muchas gracias. Ay, sí, me pareció interesante. Y aquí vi otra, por aquí, pero ya la perdí. Perdón. Dice que si en época de lluvias, en época de crecimiento, si hay oportunidad de regresar 2 o más veces a pastorear, que si es recomendable pastorear al ras del suelo o dejar algunos centímetros, unos 10 centímetros del tallo de ese pasto para que pueda recuperarse más pronto. De hecho, Gerardo, ¿me permites? Sí, adelante, sí, César. Para compartir lo que hacemos aquí. Lo que hacemos aquí en época de lluvia es dejar suficiente material para que pueda aprovechar tanto el agua que sigue cayendo en la temporada como la luminosidad que es mayor en esa época del año, y tenemos un rebrote rápido y le podemos dar una segunda vuelta. Aquí estamos hablando de que normalmente podemos trabajar a los 30, 45 días, 60 días cuando mucho. Volvemos a meter el ganado en temporada. Entonces eso nos da por lo menos 2 a 2.5 vueltas de ese pedazo de terreno, y eso nos ayuda a que el resto del terreno se genera como reserva para precisamente la época seca, que aquí pues anda entre... Ya mero, ya quedó. No sé si me escucharon. A ver. Muy mal, César, si lo puedes repetir.
Bueno, muy así rapidito. Lo que hacemos aquí es que en la época de lluvias le damos, vamos a decir que estamos empezando la época y estamos empezando en la sección donde vamos a pasarla, le damos y no nos llevamos el zacate al ras. Como dice el maestro, es muy difícil calcularle que si el 50%, que si el 30%, y se me queda viendo una vez y me dice, ¿y tú cómo le haces para medirle? Bueno, le dije, si yo tanteaba que duraba 2 días, pues nomás lo dejo 1. Y se empezó a reír, dijo, mugroso. Pues digo, de alguna manera hay que decidir. El tema es que hay lluvia, hay lo necesario para que si hay suficiente hoja, superficie de hoja, se vaya a recuperar pronto ese pasto. En la misma temporada de lluvias, eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, le puedo dar 2 vueltas al mismo terreno. Aquí en ocasiones le podemos dar hasta 2 vueltas. Hacer cuenta que a la mitad del terreno le damos una tercera vuelta y a la otra mitad ya no. Se queda como reserva de generar la reserva para cuando no llueve. Estamos haciendo eso apenas este año por primera vez, no, por segunda vez y esperamos buenos resultados porque la mayoría del pasto donde estamos trabajando es estrella y se aguanta muy bien la seca. El guinea se batalla más. O la otra cosa que podemos hacer, para aquellos que tienen el equipo, ¿verdad? Lo podemos empacar. Entonces le damos una oportunidad de crecimiento. Gracias, perdón porque había bloqueado mi micrófono. Es que aquí yo nomás veo, como yo soy nuevo, nomás veo por los micrófonos con una tachita y dije, ya, ¿me bloquearon o qué se trata? Estamos, tu imagen, César, la tuvimos que quitar porque está muy pesado y tu señal está muy mala. Entonces nomás dejamos el audio tuyo. Ya. Y los demás compañeros participan únicamente escuchando. Los micrófonos están cerrados, por eso es que lo ves así. ¿Tienes algún otro comentario? ¿O Diana alguna otra pregunta? Ok, te digo una cosa. Aquí se apareció un mensaje. No, aquí se apareció un mensaje nada más que decía que la internet estaba inestable. A lo mejor por eso está pasando. Sí, tienes una mala señal. No, de pues internet. ¿Algún comentario final, César? Sí, básicamente que es bastante, vaya, no es tan difícil, no es tan, como dicen, ciencia de planetaria, ¿no? Como para volar en cohetes, el aprender esto. Es relativamente sencillo. Y hay una cosa muy importante. Como que lo más importante de todo es agarrar una especie de sensatez, de sentido. Una vez que agarra ese sentido, de ese criterio, pues, de sensatez de que si pasa esto, pues lo que sigue es esto. Si pasa esto, ya casi se lo sabe uno por default. Entonces, adquiriendo esa noción de sensatez que se agarra observando y con un tiempito aquí, todo se resuelve solo. Hay mucha gente que resuelve sin apuntar, sin nada. Yo todavía me quedo así como que no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero es mucho de sentido común. Y la única manera de agarrarlo es haciendo. Entonces, entre más se tarden en hacerlo, más va a ser el costo. Ahora, se puede hacer pastoreo regenerativo, como les digo. Un día Daniel y yo estábamos de acuerdo con un palo y un rejo, decíamos, nomás a la vuelta y vuelta. Así de sencillo se puede hacer. ¿Por qué hay algún momento en el que no se recomiende pastorear a ras en temporada de lluvias? Nada más en temporada de lluvias. ¿Por qué? Y lo hago porque... En temporada de lluvias. Mira, sí. Aquí está muy buena porque es una cuestión de discusión y de matemática. Hagas de cuenta que el pasto va a crecer, no sé, 5 centímetros. Si yo me lo como al ras,
se va a tardar 120 días o más en recuperar los 50 centímetros. ¿Sí? Si yo me lo tanteándole a la mitad, en 45 días, no en 60, que es la mitad, ¿eh? En 45 días, probablemente o menos, haya agarrado el 90% de esos 50. Entonces yo puedo volver a meter el ganado en una zona verde, en una zona de muy buena calidad, porque acuérdense que es en la época de lluvias en donde estamos haciendo el empadre y donde estamos haciendo los partos. Entonces, yo quiero tener el ganado ahí, pero al mismo tiempo quiero generar una reserva para 8 meses más, que es en la seca. Entonces, cuando yo en marzo, pues le doy hasta abajo, porque no va a llover para que crezca el pasto otra vez. Además, está frío, además hay pocas horas luz. Pero en la época de crecimiento, ahí sí puedo lograr ese rebrote. Nada más se hace y se hace una vez. O sea, les decía, en algunos lugares una segunda vez. Pero es que al año siguiente, la temporada de lluvia se pasa en una sección diferente del rancho. Muy bien, sí. Gracias. ¿Alguna cantidad de hectáreas mínima que tú consideres que puedas mencionar para que sea rentable hacer este tipo de manejo? ¿Escuchaste, César? Mira, yo he visto señores que tienen 5 hectáreas y hacen dinero. Sí, señor. Que yo he visto señores, conozco señores que tienen 5 hectáreas y hacen muy buen negocio. Ajá. Yo creo que depende de cada quien, ¿no? Y de cómo se maneje. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, pues yo creo que en cuanto a preguntas, pues ya tengo. Bueno, Ya pues yo creo sería que hasta aquí como- llegamos. Ya nos pasamos un poquito del Ajá. tiempo. César, excelente presentación la tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los participantes. Recuerden que mañana continuamos con esta temporada virtual del MRR. Mañana estará presente con nosotros Nicolás Sierra Vélez. Él es de Colombia, con su tema determinantes de la rentabilidad ganadera. Igual que ahora a las 6 en punto empezamos y pues disfruten la tarde. Muchísimas gracias por su participación. César, otra vez, muy agradecido. Ahí estamos pendientes. No, agradecidos a ustedes. Un abrazo a todos. Que tengan buenas noches. Buenas Te voy a noches. todos llamar los por que se teléfono, quieran. César, me contestas, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron, muy amables. Muchas gracias. Así es. Esa fue la contestación. Nomás que me iba haciendo para atrás, discúlpeme.